Ya en el entorno de trabajo de mi aula virtual, debemos hacer clic en el botón Menú de acciones y activar el botón Aún más. Y en el entorno de trabajo nos dirigimos a la parte inferior y hacemos clic en el botón Banco de preguntas para activar las opciones de preguntas que queremos insertar en nuestra aula virtual. Luego de ello nos dirigimos al área de categorías para crear una categoría nueva, recordando que el sistema me brinda ya categorías preestablecidas y la razón de crear una nueva categoría es organizar desde este campo de trabajo las preguntas que yo voy a agregar. Me ubico en el apartado Añadir categoría y asigno un nombre a la categoría que yo voy a agregar. Posteriormente, puedo en el área de descripción agregar una referencia sobre esta categoría. Finalmente hago clic en el botón Añadir categoría. Ya creada mi categoría, lo puedo verificar en el área de seleccionar una categoría. De esa manera, haciendo clic de selección en ella, puedo insertar desde ese espacio las preguntas que yo puedo ir desarrollando e insertando en esta sección. Posteriormente, en el área inferior, hacemos clic en el botón Crear una nueva pregunta. En la ventana emergente, podemos nosotros elegir una serie de preguntas, las cuales están disponibles en nuestro sistema de aula virtual. En este caso vamos a elegir la pregunta de opción múltiple, la seleccionamos y hacemos clic en el botón agregar. Asignamos un nombre de la pregunta, solo como referencia, y posteriormente el enunciado de la misma. Luego establecemos las alternativas con el porcentaje a 100, que vendría a ser la pregunta correcta. En mi caso, vendría a asignar todas las alternativas como respuesta correcta, porque serían todas las anteriores. Finalmente, luego de ejecutar la configuración, hago clic en guardar cambios y visualizaré que dentro de mi banco de preguntas ya está asignada la primera de ellas. Agregaré otra pregunta tipo ensayo, la selecciono y hago clic en el botón agregar. Asigno un nombre de referencia a mi pregunta para poder ubicarla dentro de mi base de datos. Posteriormente, en el área de enunciado, asigno la pregunta respectiva, pero voy a agregarle al texto un enlace de un video, para lo cual sombreo el texto y hago clic en el botón enlace. Muy bien, asigno la dirección URL y configuro creando el enlace. De esa manera ya tengo asignado a mi ítem el enlace respectivo de un video. La puntuación por defecto es 1, la cual voy a modificar posteriormente. Luego tengo ahí la opción de retroalimentación y finalmente hago clic en el botón guardar cambios. Hacemos clic en el botón crear nueva pregunta, seleccionamos la pregunta verdadero y falso, hacemos clic en el botón agregar, asignamos el nombre de referencia a nuestra pregunta con el enunciado respectivo. Posteriormente agregamos una imagen de referencia a nuestra pregunta. Desde nuestra computadora asignamos el nombre y cargamos la imagen al ítem que estamos trabajando. Finalmente asignamos el valor que corresponde a nuestra pregunta. Desplazamos a la parte inferior y hacemos clic en el botón guardar cambios. En el listado de preguntas creadas podremos editar, duplicar y borrar las mismas, así como acceder a la vista previa para poder comprobar su funcionamiento. Una vez creadas nuestras preguntas, podremos desde el botón editar ingresar a una vista previa de las mismas y luego en nuestra aula virtual crear la actividad cuestionario. Para dichas acciones debemos ejecutar los siguientes pasos. En nuestra aula virtual hacemos clic en el botón activar edición. Posteriormente identificamos el botón añadir recursos o actividades y en la ventana emergente seleccionamos la actividad cuestionario. Finalmente haremos clic en el botón agregar. En la configuración general del examen agregamos el nombre y opcionalmente una descripción. Por ejemplo, las pautas o instrucciones para la realización del examen. En la temporalización configuraremos las fechas de apertura del examen, como los límites de tiempo del mismo, así como las acciones a realizar después de hacer el cuestionario. En la calificación determinaremos la nota mínima para poder aprobar y el número de intentos permitidos. Si elegimos un número distinto en el apartado quema, se configura cómo se presentará el examen al estudiante en una o varias páginas, así como la navegación libre o secuencial.
En el comportamiento de las preguntas podremos configurar el orden que tendrán las respuestas, asociar elementos múltiples como por ejemplo las preguntas de emparejamiento. En este mismo apartado podremos configurar el comportamiento de las mismas preguntas, por ejemplo, retroalimentación diferida, que significa que el estudiante no recibirá retroalimentación hasta que el examen esté corregido. Adaptativo sin penalización permiten varios intentos para responder varias preguntas en el mismo examen. La retroalimentación inmediata informa al estudiante durante la realización del examen, es decir, si las respuestas son o no correctas. En las opciones de revisión podemos decidir qué información pueden obtener los estudiantes durante el examen en las distintas fases del mismo. Durante el intento, inmediatamente después de cada intento, mientras el examen aún está abierto o después del examen. En el apartado Apariencias nos permite mostrar la imagen del usuario, además de configurar los decimales de las preguntas en el sector Restricciones. Nos permite restringir el acceso a nuestro examen mediante una contraseña, forzar una demora entre intentos, etc. La retroalimentación global sirve para mostrar mensajes al estudiante al completar un intento, pudiendo variar en función de la nota que haya obtenido. En ajustes comunes del curso podemos mostrar el examen para todos nuestros estudiantes o para grupos asignados. Finalmente, la opción Finalización de actividad, seleccionaremos en qué condiciones se dará la actividad al estar completada. En el siguiente apartado nos mostrará información que ya habíamos programado previamente. De querer asignar nota general y específica de cada ítem, debemos hacer clic en el botón Editar cuestionario. Asignaremos por lo tanto la nota máxima, que sería en este caso vigesimal, y luego configuraremos la nota específica de cada ítem. Para terminar este proceso y verificar que todos los cambios fueron introducidos de forma correcta, tenemos que dirigirnos a nuestra aula virtual. Ya en nuestra aula virtual hacemos clic sobre el botón cuestionario y nos muestra pues los contenidos generales programados. Para visualizar nuestro calendario como alumno debemos cambiar nuestro rol. Para ello hacemos clic en el botón de nuestro perfil y hacemos clic en cambiar a rol a alumno, y al momento de la previsualización, accediendo a la actividad cuestionario, podemos nosotros observar el cuestionario con el puntaje señalado y todas las programaciones y configuraciones que hemos ejecutado anteriormente. Muchas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad.